Bueno, tiempo para el Teisho. Como siempre, comienzo dándonos la bienvenida a este encuentro, esta vez en el ciberespacio, el primero que hacemos después de nuestro session y hermosa y productiva reunión después del session en Santiago de Chile. Así que bueno, contento de verlos aquí y esperando verlos en persona en algún momento también. La palabra, ¿se escucha bien? ¿Está bien el sonido? Adriana, sí, bien. La palabra Teisho puede ser traducida como sostener el llamado o sostener el grito en la tradición del Zen. Hay algunos términos que son muy difíciles de traducir por la ambigüedad del chino y del japonés. Y es precisamente en esa ambigüedad donde está la riqueza de sentido. Eiken Roshi siempre se opuso a la traducción de Sesshin, por ejemplo, con la palabra retiro. Y hay buenas razones para eso, porque realmente la palabra Sesshin no podemos traducirla en una sola palabra. Sesshin quiere decir literalmente tanto tocar la mente-corazón como recibir esa mente-corazón y también transmitir, compartir esa mente-corazón. Y esos sentidos no se pueden representar fácilmente en ningún idioma español y en castellano tampoco, no he encontrado. O sea, la práctica de Sesshin es, si es Sesshin, mucho más que un retiro. Es el recibir, actualizar esa mente-corazón que llamamos naturaleza esencial, naturaleza de Buda, naturaleza de sí mismo y todos esos nombres que andan por allí. Pero a su vez es tocarla y es compartir. Y es muy interesante ese sentido porque mi vivencia personal dice que si no es compartida, no se la ha tocado y no se la ha recibido tampoco. Es por ello el rol esencial de la Sangha en el Zen y en el Vudayana. Porque de eso se trata la Sangha, de compartir esa mente, corazón, naturaleza esencial que fue tocada y actualizada, recibida. Y así podemos decir que la práctica del Zen es ese actualizar, ese compartir la vivencia de la naturaleza esencial. Teisho es una de esas palabras difíciles de traducir. Sostener el grito, sostener el hecho, mostrarlo. Y intenta colocar un marco para quien lo está haciendo, en este caso el que habla. E implica no entrar en conceptualizaciones o analogías, sino
sostener el hecho, sostener ese hecho vivo, el grito de este momento presente. Estoy muy lejos de eso. Y hasta hace media hora la hoja de notas para este texto estaba en blanco. Y recuerdo al gran poeta Juan Gelman, que decía que la mejor poesía era esa, la que él sentía frente a la hoja en blanco. La mejor poesía. Y bueno, acá hay unas cuantas notas para compartir con ustedes de aquello que alguna vez habré tocado de esa mente, corazón, que llamamos naturaleza de Buda o naturaleza del despertar, que eso es lo que significa la palabra Buda, florecer, despertar. Sigo tomando, y no sé hasta cuándo, porque estoy bastante atascado en esto, los poemas de Muso Soseki, de quien he hablado bastante ya anteriormente. Así que no voy a ahondar sobre su biografía o todos los otros hechos que lo rodean, sino ir directamente al poema. El poema se llama Gracias por la visita de Daisen Osho. Y bueno, como dije en textos anteriores, una de las cosas que me atrae de Muso Soseki es que la mayor parte de sus poemas se refieren a experiencias o vivencias de la vida cotidiana o encuentros o despedidas con amigos en el Dharma. Y este es el caso porque aquí parece ser que alguien llamado Daisen Osho lo visita y él, dando las gracias, escribe este poema que llega hasta nuestros días. El gato de Nansen anda por ahí con José Jarpa. Daisen Osho. Osho es un término honorífico de respeto cariñoso que significa viejo maestro. Y este tal Daisen se llamaba en realidad Daisen Dotsu y vivió entre el 1265 al 1339 y fue un amigo Dharma, o sea, compañero de la práctica de Muso Soseki. Y él escribe este poema como un agradecimiento por la visita de su amigo, compañero en el Dharma, que se llama Gracias por la visita de Daisen Osho. No puedo menos que detenerme en la palabra gracias. Uno de mis maestros fundamentales, Maezumi Taizan Roshi, una vez me dijo que lo que él evaluaba, es una mala palabra, verificaba en alguna experiencia o vivencia de un estudiante que había tocado esa mente, recibido esa mente, corazón, era el profundo agradecimiento que esa vivencia despertaba. Y es un profundo agradecimiento no hacia algo o hacia alguien, sino simplemente ese agradecimiento, esa gratitud, sin forma, sin dirección, simplemente gratitud, inundando la totalidad de nuestro cuerpo, corazón y expandiéndose al momento viviente presente.
Muso Soseki escribe aquí, gracias por la visita de Daisen Osho. Y es interesante, no dice gracias a Daisen Osho. Algo pasó en ese encuentro entre dos amigos, dos compañeros de práctica, allá por el 1200 en alguna montaña del viejo Japón que ya no existe más. Y Muso Soseki siente eso, esa gratitud. Y de esa gratitud surge este poema, que dice así. Y es bastante extraño dentro de la métrica que él suele manejar en la poesía, porque está conformado de 5 estrofas de 3 líneas cada una. Así, no es un haiku, pero es una combinación de haikus. No es un waka, que sería más corto. Quizás pueda ser enmarcado en el modo de poesía llamado tanka, con K. Dice así. Aquí tengo suficiente de comer y he echado raíces lejos del mundo. La gente que gusta de hallar faltas puede fundir aún el oro con su charla. ¿Por qué debería yo escucharlos? Mi mente, o corazón, según la traducción, mi mente es liviana, lo cual puede ser traducido también como mi corazón no tiene peso y sin ningún color, como la niebla que se adhiere. El sonido de las olas del atardecer me despierta de mi siesta de la tarde. Acunado en los pechos de esta montaña, he olvidado su original estado salvaje. Día tras día, observando el mar, nunca he visto su profundidad. Si no puedo realizar el genuino corazón del Zen, una ola de 1000 kilómetros se elevará y me arrojará al mar que está más allá de mi puerta. Lo voy a leer de nuevo. Aquí tengo suficiente de comer y he echado raíces lejos del mundo. La gente que gusta de hallar faltas puede fundir aún el oro con su charla. ¿Por qué debería yo escucharlos? Mi corazón no tiene peso y sin ningún color, como la niebla que se adhiere. El sonido de las olas del atardecer me despierta de mi siesta de la tarde. Acunado en los pechos de esta montaña, he olvidado su original estado salvaje. Día tras día, observando el mar, nunca he visto su profundidad. Si no puedo realizar el genuino corazón del Zen, una ola de 1000 kilómetros se elevará y me arrojará al mar que está más allá de mi puerta. Comienza aquí Muso Soseki diciendo, aquí tengo suficiente de comer. Aquí, en este mismo momento, existe el nutriente fundamental para nuestro despertar, para nuestra realización. Nada falta, nada en exceso. Aquí tengo suficiente de comer. Y eso me lleva al término que usamos en nuestra tradición, de la parte de nuestra tradición vinculada a la Soto o Cao Tung, China, en la cual llamamos a los cuencos de la ceremonia de comer oryoki. Oryoki significa literalmente aquello que contiene lo suficiente. Aquello que contiene lo suficiente.
Aquí tengo suficiente de comer, dice Muso Soseki. Orioki. Y continúa diciendo, he echado raíces lejos del mundo. Como suele suceder, las tradiciones reales con fundamentos vivenciales se complementan. Orioki es el término usado en la tradición Shaotung o Soto para definir al cuenco, que significa aquello que contiene lo suficiente. En la tradición Rinzai o Linchi, en su versión china, ese mismo cuenco es llamado Jihatsu. Jihatsu significa literalmente cuenco persona, o persona cuenco en realidad, porque Ji es el sí mismo, la persona. Hatsu, cuenco. Jihatsu, cuenco persona. Cada uno de nosotros, ese cuenco que como Orioki contiene lo suficiente. Nada en falta, nada en exceso. Y ahí dice, he echado raíces lejos del mundo. El Orioki, aquello que contiene lo suficiente, se revela como Jihatsu, cuenco persona. Aquello que contiene lo suficiente es personalizado, hecho cuerpo, hecho vivencia, que es el estado necesario para poder compartir esa experiencia, como veníamos diciendo. Eso es echar raíces. Dice aquí, lejos del mundo. Eiken Roshi solía hablar de la práctica de subir a la montaña y la práctica de bajar de la montaña. En el Zen, obviamente. La práctica de subir y bajar de la montaña está representada en las múltiples versiones de esos dibujos de domesticar al buey, en la que hay varias versiones, pero más o menos reflejan lo mismo. O sea, busco el buey, lo encuentro, lo monto, lo domestico, llego a andar con él, y luego termina siempre volviendo hacia el mercado, hacia la vida cotidiana común. O sea, hay una práctica hacia arriba de la montaña, que es la búsqueda del buey, la sensación de falta del buey, la domesticación del buey. Y existe la práctica hacia abajo de la montaña, cuando Hotei, que es el personaje que está representado allí, también representando Maitreya, el Buda por nacer o por manifestarse, va ya en ese buey hacia el mercado para compartir con los niños, con la gente común, las cosas que lleva en su bolso o en su mochila. Lejos del mundo aquí, creo que implica la práctica de subir a la montaña. Y ese lejos del mundo, obviamente, en nuestra tradición laica, no monástica, no implica aislarse en absoluto. Lejos del mundo aquí implica una práctica genuina, intensa, en la que vamos dejando de lado todos aquellos impulsos adquiridos, conceptuales, culturales, dualísticos, binarios, hasta poder llegar a encontrar el buey, establecer una relación con ese buey que es el símbolo de nuestra naturaleza esencial, hasta el momento de bajar de la montaña hacia la vida cotidiana, hacia el mercado. Aquí tengo suficiente de comer y he echado raíces lejos del mundo, dice Soseki.
Continúa diciendo, la gente que gusta de hallar faltas pueden fundir aún el oro con su charla. ¿Por qué debería yo escucharlos? Todos hemos tenido esa experiencia de encontrarnos con esas personas que pueden fundir el oro con su charla y que gustan de hallar faltas. En nuestra tradición hablamos de los 3 cuerpos de Buda o de los 3 cuerpos del despertar, si es que usamos la versión castellana de la palabra Buda. Uno de ellos es el Dharmakaya, el cuerpo de vaciedad, del cual hablamos en el Sutra Corazón al final de nuestro Sasenkai. El otro es el llamado Nirmanakaya, no Nirvana, Nirmanakaya, en el que cada momento, cada ser, nosotros mismos, es único e irrepetible. Y por lo tanto, como es único e irrepetible, es el así llamado cuerpo de unicidad. Pero a su vez, esa unicidad da origen a la variedad, porque si todas las cosas son únicas, tenemos una realidad inmensamente variada. Nirmanakaya es eso, unicidad y variedad, diversidad. Y el tercero, con el que tengo profunda afinidad, es llamado el Sambhogakaya. Sambhogakaya es cuerpo. Sambhogakaya significa el cuerpo de dicha, de alegría, de gozo. ¿Y por qué es llamado así? Porque ese cuerpo Sambhogakaya del despertar es aquel que ve la realidad como plena y completa. Nada falta, nada está en exceso. Cada cosa, a través de todos los tiempos y todos los mundos, así como es, única, diversa y vacía, no tiene nada en falta, nada en exceso. Y como eso es así, nuestra práctica no es adquirir algo, a lo cual llamamos comprensión, realización, despertar, adquirir algo. Nuestra práctica es simplemente darnos cuenta plenamente, con cuerpo, corazón y mente, que nada falta y nada está en exceso, y cada cosa, incluyéndonos a nosotros mismos, es plena y completa así como es. A eso creo que se refiere a Kei Soseki cuando dice la gente que gusta de hallar faltas. La gente que gusta de hallar faltas no ve ese Sambhogakaya. Y a su vez estos 3 cuerpos de Buda son 3, podríamos decir, entradas hacia la vivencia de la naturaleza de sí mismo. Podemos entrar desde la vaciedad. Podemos entrar desde la unicidad. Podemos entrar desde la plenitud. Generalmente la tradición del Zen, históricamente, se centra más en la entrada por la vaciedad. Y está bien, es la vivencia profunda. Pero si yo veo en un estudiante o en una estudianta la entrada por el Sambhogakaya, por la plenitud del nada falta, nada está en exceso y ese gozo, siento que es realmente genuina. Porque es la profundización, la culminación de la vivencia de la vaciedad y unicidad. Sigue Muso Soseki diciendo, mi mente, y cada vez que digo la palabra mente implico corazón porque el ideograma en chino, tanto como en japonés, no hace diferencia. Es mente y corazón, no están separados esas dos
Mi mente o corazón es liviana, dice. Acá es posible traducir también como no tiene peso. Mi mente es liviana y no tiene peso, sin ningún color, como la niebla que se adhiere. Interesantes frases. Y siento que gran parte de este poema habla de lo que llamamos la disciplina, que es una palabra que resulta bastante odiosa y es suficientemente mal interpretada. Acá está diciendo, mi corazón o mente es liviana, no tiene peso y sin ningún color, como la niebla que se adhiere. Recuerdo a Aiken Roche citando a quien yo creo fue su maestro principal. Si vamos a ver las influencias en su práctica y en su enseñanza, que fue Soen Roche, un gran poeta de haiku, maestro Rinzai. Él citaba, Aiken Roche citaba a Soen Roche diciendo que una de las recomendaciones repetidas de práctica que él recibía es practica muy livianamente. Practica muy livianamente. Una vez me tocó compartir una gira allá por los 80 con un monje Soto Zen japonés que solía hablar de lo que él llamaba cara de Zen. Y cada vez que decía cara de Zen se colocaba en una postura allí, rígida, dura, de Zazen. Y yo siempre sentí que algo andaba mal en esa definición de la práctica. Cuando Aiken Roshi hablaba de la enseñanza de Soen Roshi, maestro Zen Silosai, contemporáneo, diciendo, practica muy livianamente. Fue toda una revelación. Y me acuerdo de una frase, creo que es de Chesterton, que dice metafóricamente, la razón por la que los ángeles pueden volar es que se toman a sí mismos tan livianamente. A veces en la práctica del Zen caemos en ese exceso y no practicamos nuestro humor, nuestro zazen, nuestro movimiento, nuestra vida cotidiana livianamente, sin peso, como dice acá Muso Soseki. Y no podemos tocar aquello que Eiken Roshi comentaba cuando hay una práctica en Sesshin en la cual el Roshi a la mañana entra y da una vuelta alrededor del dojo antes de ir al cuarto de Dokusan, y es una práctica formal. Y Eiken Roshi me decía, cuando hacía esa práctica alrededor del dojo, cuando veo a un estudiante sentado en Zazen con una sonrisa, pienso, qué prometedora es su práctica. Eso a veces podemos decir que va en contra de esa idea del Zen Samurai, con alta dosis de machismo y militarismo cultural. Pero estos yo creo que son dos elementos esenciales de aquello que llamamos disciplina. Y quiero diferenciar disciplina de ascetismo. El Zen no es ascetismo, pero sí es disciplina. Y esa disciplina es liviana. No por ello no es intensa, es tremendamente intensa, comprometida, con el cuerpo involucrado, el corazón involucrado. Pero en eso es liviana y transita con una sonrisa. Mi mente es liviana, dice acá, no tiene peso y sin ningún color, como la niebla que se adhiere. Acá tenemos esta expresión de niebla. Y en otro poema, Muso Soseki dice, la bruma azul
y la niebla roja no han venido para descansar. Es muy interesante eso. No han venido para descansar. Van a seguir trabajando, van a seguir presentándose esa niebla. Y generalmente pensamos en Zazen o en la vivencia de comprensión como algo sumamente agudo, alerta, despierto. Y acá está diciendo no es así, lo llama niebla, bruma. Mi experiencia, vivencia personal y con estudiantes es que la así llamada experiencia de realización o despertar no es una experiencia de extrema claridad, más bien todo lo contrario. ¿Cómo podría serlo si todo el mundo conocido ha caído? Espacio-tiempo ha caído. Yo, otro, ha caído. Antes, después, ha caído. Ahí surge la niebla, la bruma. Pero no por única vez. Acá dice en su comentario a otro poema, no han venido para descansar. Entonces, bien, démosle la bienvenida a la bruma, a la niebla, a esa oscuridad fértil que Bodhidharma llamaba no sé. Como la niebla que se adhiere o permanece, dice acá, y ese es el mundo de lo que llamábamos Makkyo, visión misteriosa, cuando en Zazen empiezan a caer todos los conceptos y empieza esa niebla a actualizarse como nuestra práctica y nuestro cuerpo. Ahí está el potencial. Lao Tzu hace una elegía profunda de lo oscuro, a lo cual él le llama la hembra negra, la hembra misteriosa, el origen de todos los misterios, le llama. Es esa niebla que nos invade en algún momento en Zazen y se adhiere. Y allí tocamos la frase siguiente de 3 líneas de Muso Soseki cuando dice, el sonido de las olas del atardecer me despierta de mi siesta de la tarde. Acá aparece nuevamente el sonido. En la práctica del Buddhayana y del Zen, el sonido es un actor recurrente, importante y principal. De hecho, el sonido de las olas lo despierta. No es su práctica individual, autocentrada, la que produce eso. Es el sonido de aquello que llamamos afuera. Pero como Dogen bien dice, si dices afuera, entonces todo es afuera. Si dices adentro, entonces todo es adentro. El sonido de las olas del atardecer me despierta. Los 10.000 seres, para citar nuevamente a Dogen, los 10.000 seres en la forma del sonido de las olas avanzan y hacen auténtico el sí mismo de este practicante. El sonido de las olas del atardecer me despierta. En la tradición de la flauta de bambú, el shakuhachi de la escuela Rinzai Fuke, tenemos un término y es Ichion Yobutsu. Ichion Yobutsu tiene varias traducciones, como decíamos antes. Ichion quiere decir un sonido, un único sonido. Yobutsu es volverse Buda o despertar. Y apunta a expresar el potencial de un sonido único. Si uno está soplando una melodía o una frase, cada sonido en sí mismo es único y cuando eso es así, se vuelve Buda. Un sonido despierta. Como estas olas del atardecer en la vida de Muso Soseki. Me despierta
dice ese sonido. Avalokiteshvara, a quien vamos a nombrar en el sutra final del corazón, significa literalmente aquello que oye a sí mismo en silencio. Y eso es traducido en japonés como kanjisae, que significa básicamente lo mismo. Pero hay otra expresión para representar también a Avalokiteshvara, que es kanzeon, aquello que escucha, oye los sonidos del mundo, con tal intimidad que aquello que oye no está más allí presente. Y entonces, Muso Soseki y cada uno de nosotros despierta, 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 despierta. ¿Por qué digo eso? Porque en general se habla de el despertar, pero despertar es un verbo. Y en el Buddhayana hablamos de la impermanencia. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Buscando una cosa única y que se mantenga a través del tiempo. El despertar es un verbo, es una función, es un desplegarse que no tiene comienzo y no tiene fin. Y que es cada uno de los actos, respiraciones, latido de nuestro corazón en nuestra vida. Poder vivenciar eso, percibir eso, es lo que llamamos experiencia de realización. Sigue aquí diciendo, me despierta de mi siesta de la tarde. Y estos poemas, estos versos que siguen, son muy difíciles de verlo como disciplina, si es que entendemos por disciplina esa práctica extrema, rígida de aprendizaje. Los poemas, los versos dicen, el sonido de la ola del atardecer me despierta de mi siesta de la tarde. Acunado en el pecho de esta montaña, he olvidado su original estado salvaje. ¿Dónde vemos allí esa disciplina? Creo que esto representa la otra parte de los cuadros del boyero con el buey. La práctica de bajar de la montaña hacia el mercado y ser uno con la vida cotidiana y con lo común, lo ordinario, de momento tras momento. El viejo Aiken hablaba de la práctica hacia arriba de la montaña y de la práctica hacia abajo de la montaña. Y usaba el término de la svástica y la así llamada sauvástica. La esvástica es la que gira hacia la derecha y la sauvástica es la que gira hacia la izquierda. Polaridad yang, polaridad yin. Hacia arriba de la montaña, hacia abajo de la montaña. Y el viejo decía, es muy aparente el aspecto de la disciplina en la práctica hacia arriba de la montaña. Pero la práctica hacia abajo, con el buey ya domesticado, con todas las cosas para compartir en tu bolso y a fundirse con el mercado y con los niños y con la gente común, también es práctica, también es disciplina y también requiere intensidad, compromiso, ponerle cuerpo. Así que este despertar y esta siesta de la tarde es práctica. El Muso Soseki, si no lo fuera, este poema no hubiera llegado hasta este momento con el sentido que estamos transmitiendo. Sigue diciendo, acunado en los pechos de esta montaña, he olvidado su original estado salvaje. No puedo menos que pensar en el aroma taoísta de esta frase. No puedo menos que pensar en Lao Tzu, con su alabanza de lo femenino, de la luna, de la tierra. Acunado en los pechos de esta montaña, dice
Soseki, acunado en los pechos de esta montaña, como un bebé. Y montaña es un término importante en nuestra práctica. Todos los templos zen tradicionales tienen un nombre de montaña, aunque estén adentro de una ciudad, eligen un nombre de montaña. Por lo que la montaña significa como metáfora e inspiración de práctica. Y en este caso, si hemos nombrado a Lao Tzu, tenemos que nombrar también al libro de los cambios, al I Ching, en el cual montaña es uno de los ideogramas, de los 4 ideogramas fundamentales, que está representado con una línea llena arriba, 2 líneas partidas abajo, 3 líneas. Montaña significa meditación, en el I Ching significa quietud, aquietamiento. Ahora, es interesante que la línea llena significa luz, significa atención. La línea partida significa oscuridad, significa receptividad. Y tiene un camino ascendente, de abajo hacia arriba. Todos los ideogramas tienen un camino de abajo hacia arriba. Y el aquietamiento, la montaña, es el punto en el que esa comprensión, esa luz, ese yang, ha llegado al final de su proceso. Y por lo tanto se aquieta. Está en calma, en paz. Y ahí tocamos ese cuerpo de Buda al que llamamos Sambhogakaya. Está en paz, está en dicha, porque ve que nada falta y nada está en exceso. Continúa diciendo, día tras día, observando el mar, nunca he visto su profundidad. Día tras día. No, nuevamente tomamos el aspecto de disciplina. Constancia. Si alguien me dice, ¿qué es lo que necesito para comprender la esencia del Zen? Yo respondería, perseverancia, constancia. Día tras día, dice aquí, observando el mar. Esto es el mar, estos son las olas, el sonido del perro ladrando, el viento, la lluvia que está cayendo. Esto es el mar. Observando el mar, nunca he visto su profundidad. Recuerdo a Maezumi Roshi diciendo constantemente, yo nunca pasé Mu, el Koan Mu inicial, yo nunca comprendí Mu. Lamentablemente pocos comprendían la frase de Maezumi Roshi diciendo nunca pasé Mu. Y es así. Día tras día, observando el mar, nunca he visto su profundidad. Nunca se agota esa profundidad. Es el principio que tocamos en algunos de los poemas de Yugen. Yugen como misterio, que a su vez significa belleza, la actualización de ese misterio y belleza que está representado en el profundo no sé de Bodhidharma. Nunca he realizado su profundidad. Y sigue diciendo, si no puedo realizar el genuino corazón del Zen, una ola de 1000 kilómetros se elevará y me arrojará al mar que está más allá de mi puerta. Hay un caso en el Momonkan que dice, hay un Buda llamado Daitsu Chisu, y el caso se refiere a esta historia. Dice, un monje le pregunta a Koyo, Daitsu Chisu Buda se sentó en Zazen por 10 kalpas y no pudo realizar la budaidad. Él no se volvió un Buda. ¿Cómo podría ser esto? Seiyo respondió, tu respuesta da justo en el punto. El monje pregunta, él meditó por tanto tiempo, ¿por qué no realizó la budeidad? Seiyo dijo, porque es un Buda no realizado. Es interesante esa frase porque Dogen la toma en algún momento y dice,
Existen Budas que no son conscientes de ser Budas y aún así continúan actualizando su budeidad. No son conscientes de ser Budas. Este Daitsu Chisa practicó durante 10 kalpas. Un kalpa es el tiempo en el que tarda el ala de una mariposa rozando la punta de una montaña en hacerla llegar a ser llanura. Eso es un kalpa en la medición del tiempo en esa época de Siddhartha Gautama. Una mariposa roza la montaña y vuelve a rozarla y vuelve a rozarla con su ala. Cuando esa mariposa logra llegar la montaña al llano, es un kalpa. Este Buda se sentó 10 kalpas y no realizó la budeidad. Pregunta el monje por qué, y el maestro dice, tu pregunta da justo en el punto. Ese no realizar, ese Buda que no es consciente de ser Buda y aún así continúa actualizando su budeidad, del cual hablaba Dogen, es a lo que se refiere acá Muso Soseki. Si no puedo realizar el genuino corazón del Zen, ¿qué pasa ahí? Finaliza el poema diciendo, si eso es así, una ola enorme se elevará y me arrojará al mar que está más allá de mi puerta. Justo ese no realizar, cuando es limpio, despojado de conceptos, es solamente ese no realizar, sin sensación de falta, sin sensación de exceso, no realizar el no sé de Bodhidharma profundo y misterioso, hace surgir esa ola enorme que se elevará y me arrojará al mar que está más allá de mi puerta. El mar que está más allá de mi puerta es este momento. Esa ola enorme que se eleva y nos arroja allí es el ladrido del perro, es ese dolor de rodilla, es ese buenos días, ¿cómo estás? No necesitamos más. Darnos cuenta vivencialmente de esa plenitud, vaciedad y unicidad es nuestro camino. Allí tocamos ese corazón, recibimos ese corazón y lo compartimos. El aspecto sangha de ese compartir la realización es absolutamente esencial en estos momentos críticos para la vida de todos los seres sobre este planeta. Gracias, eso es lo que tengo para compartir hoy y como siempre, preguntas, comentarios, lo que sea, es bienvenido. Yo tengo una pregunta. Muchas gracias por Daniel, por el texto, Augusto. Y esta última
parte, bueno, no memoricé todo el poema porque Si en vano. puedes hablar un poquito más fuerte, te lo agradezco. De acuerdo. Sí, te digo, Ahí. esta última parte del poema que habla de, eh, digamos, cómo no, no completar esa realización o no llegar a una realización definitiva, digamos, no, no es vivido como una falta, no es vivido como una incompletitud, sino como un potencial, no sé, como un misterio que completa con una, esa parte que está en las últimas líneas de lo que logré capturar, digamos, me parece muy profunda porque normalmente la tendencia es buscar la realización como algo completo, acabado, definitivo, y lo que no está realizado es como que le falta algo, le fa- no se cierra. Y la forma en la cual lo plantea Soseki en el verso no deja esa sensación como de carencia permanente y dolorosa, sino algo distinto, un sabor distinto de esa parte que falta, de ese misterio no resuelto. Bueno, es un comentario, pero eso quería compartir más bien. Sí, sí, hay cuatro palabras que son importantes, tanto en el así llamado Kado, que es el Do es camino, el Kado es el camino de la poesía, como en el Zen-Do, camino del Zen. Eh, y son Wabi, Sabi, Aware y Yugen. Wabi representa la idea de simplicidad, pobreza, el ideal de simplicidad y pobreza, sin adornos. Sabi es aquella soledad, esa sensación, vivencia de soledad, pero no es la soledad como aislamiento, es la soledad con los otros seres. Estoy solo, no solo en el universo, sino con todos los otros seres en todo tiempo y espacio. Aware, a su vez, es algo que expresa una natural tristeza frente a la percepción de la impermanencia de todas las cosas. Y Yugen es interesante porque es la más difícil de traducir o de decir esto significa tal. Yugen significa algo así como el misterio, pero a su vez ese misterio es la forma más pura, despojada de belleza. Todos esos elementos están en nuestra práctica en la mayor parte de las artes relacionadas con el Zen. En relación a lo que Daniel planteaba como comentario, me di cuenta que quería terminar con este trecho con un poema que escribí en el noviembre del 21 probablemente, que tiene que ver con lo que estuvimos charlando y dice así: ¿quién puede conocer de la mariposa su corazón soñante? Ramas vivas, ramas cortadas, todas tienen hojas. Tomando mate en el hogar, puerta cerrada a medias, a través de todo el día de primavera. En la edad avanzada, una visión común, ordinaria, es más hermosa que nunca.
¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Andrés está llevando el tiempo? Bien. Estamos bien el tiempo. Bien. Ya sería... Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Un placer escucharlo nuevamente, Augusto, a la distancia. Gracias, Jorge. Me quedé pensando un poco en esto que planteaba Daniel, Augusto, y me gustaría retomarlo para conectarlo con algo que usted planteó, porque ahí en el poema de Muso Soseki dice algo así como que si no logra realizar la esencia del Zen, una ola lo arrastrará hacia la profundidad del mar. Y Dice literalmente, día tras día observando el mar nunca he visto su profundidad. Si no puedo realizar el genuino corazón del Zen, una ola de 1000 kilómetros se elevará y me arrojará al mar que está más allá de mi puerta. Bien, y hace unos momentos usted contó la historia de este Buda que aparece en uno de los relatos antiguos que meditó 10 kalpas y no pudo realizar la budeidad. Y entonces me queda la duda entre esos dos simbolismos, ¿no? Alguien que medita 10 kalpas y no puede realizar la budeidad, y quien si no puede realizar la budeidad va a ser arrastrado por algo hacia la profundidad misma, entiendo que de esa budeidad o de ese misterio. ¿Cuál sería para usted la diferencia? ¿O qué me podría decir en particular sobre eso? Que no entiendo tu pregunta. No, porque me quedé pensando justamente en el esfuerzo de querer, en el esfuerzo de querer manifestar la budeidad y no poder, y en el ser arrastrado por algo hacia el misterio de esa budeidad. Sí, no puedes no mostrar la budeidad. Uh-huh. Esa es la realización, el darte cuenta de que no puedes no mostrarla, no puedes no realizarla. No es algo que vamos a adquirir como resultado de 1 más 1, 2, practico acá, más fuerte, hago este koan y hago 400 koan y ya está. No es algo que uno adquiere, para así decirlo. Es lo que es, y la tarea es expresar eso. En el proceso de expresar eso se produce la personalización. Eso para colocarlo en el sentido de la práctica. Y esto de la no realización de este Daisutsu Buda y de la que habla Muso Soseki, yo creo que se refiere a las últimas etapas del bajar de la montaña. O sea, Hotei con su buey y sus regalos para mezclarse con los niños y la gente del mercado, ese Buda que no es consciente de serlo y aún así continúa actualizando la budeidad, del cual se refería Dogen. Ahora, están esos dos caminos, no hay una posibilidad de que no estén. Hay un camino hacia arriba de la montaña, hay un camino hacia abajo de la montaña. Ambos son práctica, ambos requieren intensidad y dedicación. Bien, ahí El sí. viejo Aiken hablaba mencioné yo esto de la esvástica y de la saubástica, o sea que una gira hacia la derecha y es el símbolo del sol, creo, en la mitología de la India Nepal, y la otra gira hacia la izquierda, y la que gira hacia la izquierda está más ligada a cosas misteriosas, satánicas, y digamos, todo el giro hacia la izquierda, y quizás esa sea una de las razones por las que hacemos Kinjin hacia la derecha. Pero en la práctica de movimiento, por ejemplo, el Bakwa, que trabaja con el círculo, hace las dos cosas, o sea, circula hacia un lado y circula hacia el otro, circula hacia un lado y circula hacia el otro. Que es esa pulsión que yo creo esencial en la práctica. De la actividad, de la creatividad, de la comprensión y de la
sumirte en despojo y la oscuridad del no comprender, y nuevamente este y nuevamente el otro. Y el viejo Aiken decía una cosa que era muy interesante, decía, si dibujas con una caligrafía, con un pincel, dibujas una esvástica sobre un papel de arroz y lo das vuelta, tienes la saubástica. O sea, ambas no son dos, son funciones, como decíamos. El despertar es una función, es un verbo. Eso que llamamos el yo o el sí mismo no es una cosa, es una función activa, cambiante, momento a momento. ¿Algo más por ahí? Gracias.